Bueno, amados hermanos, muy buenas tardes a todos, acá desde un nuevo lugar, en mi lugar de trabajo. Como muchos sabrán, ya soy dentista, odontólogo, y quería hacer un short, un video pequeño como para comentarles o para completar la información que di en el último video acerca de la constitución del pueblo de Israel en la zona del Mediano Oriente, ¿sí? Para que ustedes puedan tener un material para poder alargar o ensanchar el conocimiento respecto de la palabra de Dios, que es la Biblia, ¿no es cierto?, que se autointerpreta a sí misma. Yo quería comentarles que hay dos capítulos fundamentales en la Biblia que a mí me han ayudado mucho a obtener esta revelación que el Espíritu Santo también me ha dado, los cuales son Isaías 48, ¿sí?, en el Antiguo Testamento, y Romanos, el capítulo 9. Bien, más o menos hice un cuadro y un esquemita para que ustedes pudieran tener, ¿sí? Hablando de Romanos, ¿sí?, tenemos el capítulo 9, desde el verso 4 al 5. En realidad me gustaría que lo lean todo el capítulo de Romanos porque es muy bueno. Realmente habla muy bien acerca de cuál es la voluntad de Dios para con su pueblo. En realidad, el Romanos capítulo 9, verso 4 al 5, se describe qué es el pueblo israelita. Porque, por ejemplo, uno de los versículos dice, creo que es el 4 o el 5, ahora no tengo la palabra de Dios a mano, pero me gustaría que lo analicen y lo estudien, que no todos los israelitas o no todo pueblo de Dios es aquellos que descienden de Israel. Es decir, no todos los israelitas conforman el pueblo de Dios que se llama Israel, sino solamente aquellos, dice el versículo 6 también, aquellos que cumplen o acatan o oyen las promesas de Dios. Por lo tanto, son aquellos que también obedecen a la palabra de Dios consecuente a sus promesas. Porque el capítulo 9 habla Pablo de que desearía él ser anatema, maldición, con tal de que sus hermanos en la sangre, en la carne, que son israelitas, ¿no es cierto?, pudieran llegar al conocimiento o a la excelencia del conocimiento del Mesías, que es la verdadera y única promesa, porque el fin de toda profecía y el fin de la ley siempre fue, es y será Cristo Jesús, Señor nuestro y Salvador nuestro, tanto de judíos como de gentiles. Bien, en el capítulo 9 también, ya más avanzados, desde el verso 14 al 16 y el verso 18, habla de que el Señor, hablándole incluso a Moisés en la ley, ¿no es cierto?, en Éxodo, hace mención de que el Señor tendrá misericordia de quien quiera tener misericordia y se va a compadecer de quien quiera compadecerse. De tal manera que a quien quiere endurecer, endurece, y de quien quiere tener misericordia, tiene misericordia. Un ejemplo claro de todo esto fue, por ejemplo, Moisés y Faraón. Los dos eran personas, antes de llegar a conocer a Dios, los dos eran personas impías, los dos eran personas que habían cometido asesinato, los dos tenían sus pecados, es decir, estaban destituidos de la gracia de Dios. Sin embargo, el Señor utilizó poderosamente a nuestro siervo, a nuestro gran mandatario, digamos, el que tuvo la responsabilidad de sacar al pueblo israelita de la esclavitud de Egipto, que es Moisés, dándole toda gloria y honra, ¿sí?, a nuestro Señor Jesucristo. Y Faraón fue endurecido más de una vez, aunque también la Biblia habla de que el propio Faraón era el encargado de endurecer su corazón. Digamos que el capítulo 9 es muy revelador en cuanto a quién forma parte del pueblo de Israel, aquellos que siguen las promesas. Porque, por ejemplo, el ejemplo de Abraham habla de que Abraham tuvo hijos no solamente con su esposa Sara, la cual iba a ser la madre de la descendencia prometida, es decir, a Isaac, ¿no es cierto?, sino que también Abraham fue padre en la carne de muchas gentes. Por ejemplo, con Agar tuvo a Ismael, ¿no es cierto?, el precursor de los pueblos árabes. Y con Setura tuvo otros hijos, como por ejemplo Madián, ¿no es cierto? Entonces, en definitiva, Dios llama únicamente hijo de Abraham, su único, a Isaac, porque era el que dependía de la promesa, del cual iba a venir Jesucristo en carne, el cual es Dios sobre todas las cosas, al cual sea la gloria y la honra. En Isaías 48, ¿no es cierto?, es un capítulo también muy revelador junto con el capítulo 1 de Isaías, porque el capítulo 1 de Isaías habla de que si nuestro pueblo de Israel no hubiese tenido un remanente por la gracia de Dios, o sea, si Dios no nos hubiese dejado un remanente, una raíz santa, dice el mismo Isaías que todo el pueblo de Israel hubiese sido como Sodoma o semejante a Gomorra. Por eso es que también habla de esa manera. Bien, semejante a Sodoma y a Gomorra significa que hubiesen ido al juicio y a la destrucción de la nación de una manera completa y entera. Pero por la gracia de Dios fue que quedó un remanente piadoso, santo, que escucha, oye y obedece,
¿no es cierto?, la voluntad de Dios expresada en sus promesas, la cual es el Mesías, ¿no es cierto?, Salvador no solamente del pueblo de Israel, sino de todos los gentiles que esperan en su nombre, y Señor de su vida, porque hay que cumplir los mandamientos del Señor para demostrar el amor hacia Él. Pero en el verso 48 del capítulo 48, perdón, desde los versos 1 al 10, desde el verso 18 al 19, hay una descripción de que la profecía de que iba a venir un Salvador y un Señor, el Mesías, figurada también en este caso con el rey de Persia, que los iba a liberar, digamos, o iba a liberar del yugo de Babilonia al pueblo que había sido cautivo, y también de que iban a retornar a su tierra prometida, era una profecía que desde antaño el Señor les había comentado a Israel, porque sabía de que era un pueblo rebelde, de duro corazón, de cerviz de bronce, ¿no es cierto? Entonces, Israel sabría que, el Señor sabía que Israel lo iba a rechazar por cuanto era rebelde, ¿bien? Esto es fundamental, porque no todos los israelitas, como bien dice Pablo, son los que son en la carne descendientes de Israel. Por eso solamente se habla de un remanente. Y yo eso fue lo que mencioné en el video que hice anteriormente, ¿sí? El último subido en el canal, que estaría bueno que también lo vean y que el Señor los bendiga en ese conocimiento. Y también quería comentarles por último, para cerrar este corto video, del acuerdo Sykes-Picot. El acuerdo Sykes-Picot fue el acuerdo que yo le dije. Sykes es S-Y-K-E-S, Picot, como suena, P-I-C-O-T. Un acuerdo entre un inglés y un francés durante la Primera Guerra Mundial con pueblos árabes que ocupaban la península, no solamente del Sinaí, sino también las zonas ocupadas hoy por el actual gobierno israelí en la zona, de índole sionista fundamental. Pero estos pueblos árabes fueron, junto al pueblo inglés y francés, coercionados a trabajar de una manera que derribaran al Imperio Otomano, que era aliado de la Alemania, ¿no es cierto?, de la Primera Guerra Mundial, y el Imperio Austrohúngaro. Entonces, si Inglaterra y Francia ganaban la Primera Guerra Mundial, ellos habían prometido devolver las tierras para que ocuparan con una nación los pueblos árabes, lo cual era una gran mentira, una gran estafa, un gran engaño, como todo lo que estos pueblos ingleses y franceses a lo largo y ancho de toda la historia han sido caracterizados por hacer. Y quería comentar también acerca de la Organización de las Naciones Unidas, aquella ente que fue creado también luego de la finalización de la Segunda Guerra Mundial, la cual promovió la creación del Estado de Israel de índole sionista, la cual su último mandatario, Netanyahu, es por ejemplo, muy característico su exionismo de extrema derecha, y con esto yo no estoy defendiendo el comunismo ni el socialismo, porque sé que es de índole diabólica también, ¿no es cierto?, pero sí que hay una gran confusión dentro de los cristianos creyentes de que todo el pueblo de Israel es realmente santo. Y no, la Biblia siempre nos deja claro que solamente la raíz o lo que es, digamos, el remanente solamente será la raíz o el tronco santo. Bien, como para finalizar, quiero que investiguen en todo esto que yo he dicho, que oren al Señor para encontrar la revelación del Espíritu Santo de Dios y que ustedes puedan entender cuál es la caracterización del verdadero pueblo de Israel, que cree en su Mesías. Por eso es que dije que al finalizar el capítulo 11, cuando venga el anticristo, va a haber un falso pueblo de Israel que siga al antimesías, porque ellos no tienen la revelación ni creen en la verdadera promesa que fue cumplida y es cumplida y será cumplida en Cristo Jesús, sino que creerán en el falso profeta, ¿no es cierto? Porque Jesús también es el profeta. Entonces, ahí tenemos la diferencia entre lo que es falsos judíos que dice Apocalipsis y los verdaderos hijos de Dios conformes a la descendencia de la promesa en Abraham, que es la fe en el Mesías de nuestro Señor Jesucristo. Bien, hermanos, espero haberles dado un poco más de herramientas para que ustedes puedan llegar al conocimiento también. Hay mucho estudio que hacer, ¿sí? Les he nombrado solamente 3 capítulos, pero hay mucho material en la Biblia. La epístola a los Gálatas habla de un verdadero Israel bíblico, no del Israel político, porque, por ejemplo, la ONU también es la promotora de la Agenda 2030. Para aquellos que no saben, me gustaría que también investiguen. Nada bueno puede salir de la unión de la ONU, ¿no es cierto?, de la OMS y de las Naciones Unidas, que representan al gobierno tiránico mundial que próximamente será implantado con el antimesías a la cabeza. Entonces, guarda en sus corazones de andar adorando a pueblos que no son pueblo de Dios, como si fuesen realmente las herramientas del Señor. Todo ocurre de acuerdo a su profecía. Y dicho sea de paso, hay que estudiar y analizar que la población demográfica de Israel no todos son cristianos judíos creyentes, conforme a la promesa de Dios, sino que muchos son
ultra-ortodoxos u ortodoxos, provenientes del judaísmo, lo cual es una falsa religión, porque no adoran al verdadero Mesías, que es el fin de la ley en Cristo Jesús. También hay gente que tiene el islamismo como religión en esa zona, lo cual es una aberración, porque Alá no es Dios y ni siquiera Mahoma le llega a los talones a nuestro Señor Jesús. Eso es conocido. Y también hay pueblo que es secular y que no sigue ningún Dios. Por lo tanto, además quiero decirles que si el pueblo de Israel tiene 6 o 7 millones de habitantes, díganme, ¿dónde está el pueblo numeroso como las arenas del mar que siempre habla la Biblia acerca de Israel? Ahí está en todos lados, en cualquier parte de la tierra, dispersado en la diáspora, como también su profecía o la profecía bíblica habla. Entonces no se dejen engañar por Babilonia, no se dejen engañar por Egipto, no se dejen engañar por Sodoma. Que el verdadero pueblo de Dios, el verdadero Israel bíblico, aquel que es profetizado y diseñado por y para la promesa que es en Cristo Jesús, sea toda gloria y honra, ¿sí? Y que la paz sea sobre la verdadera Jerusalén y no sobre la Jerusalén política montada por un par de políticos corruptos en connivencia con un gobierno mundial en las sombras, formada de élites y poderes demoníacos en lo que son el segundo cielo y en el universo. Así que espero haberles traído un poco de luz a este asunto y espero que el Señor los bendiga.